Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, te saludo esta mañana, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pedro, buenos días, con gusto saludarte. Pues le estoy diciendo a nuestro público que ayer estuviste con el director de Pemex. Cuéntame, ¿cuál fue el tono de la plática? Bueno, la verdad es que después del problema de desabasto que vivimos con mucha intensidad en el estado de Jalisco el pasado fin de semana, y después también de que durante todos esos días, desde el viernes que se empezó a sentir el problema hasta el lunes, no tuvimos comunicación alguna con funcionarios de primer nivel de Pemex. Lo que teníamos era información parcial que nos daban funcionarios regionales, pero sin haber tenido nunca una comunicación en la cual se nos hubiera dicho lo que estaba pasando o lo que iba a ocurrir. Pues finalmente el lunes pudimos hablar con el director de Pemex. Nos dijo que en definitiva estaba cancelada la posibilidad de volver a poner en operación el ducto que abastece los dos tanques de almacenamiento que tiene la ciudad de Guadalajara, que era imposible por el nivel de afectación que tenían por el tema del huachicol, y que entonces pues lo que se iba a hacer es continuar con un modelo de distribución basado en la utilización de pipas, y que el compromiso que él asumía era que iban a estar enviando a Jalisco 94,000 barriles diarios, es decir, un poquito más arriba de lo que se consume diariamente en el estado, tratando no solamente de abastecer, de resolver la demanda, de atender, la demanda diaria, sino de generar también una pequeña reserva que fuera poco a poco resolviendo el problema que se había acumulado por los 4 días que enfrentamos particularmente en el área metropolitana de desabasto, y que generaron pues problemas serios, mucha molestia. Y la verdad es que pues si bien estamos totalmente de acuerdo con la decisión que tomó el presidente de combatir este problema del huachicol, lo que nos parece es que ha sido terrible la implementación, que no hubo información, que no se entendió que la medida iba a tener también afectaciones para los ciudadanos. Y bueno, pues esa es la parte que lamentamos en Jalisco, y esperamos que ya en los próximos días verdaderamente Pemex tenga la capacidad de abastecer la cantidad de gasolina que nuestro estado necesita. Pienso, gobernador, que el arte de gobernar está ligado con una fórmula para resolver las crisis sin que éstas derramen en los gobernados. Cuando esto sucede, pasan cosas como la que ayer sucedió en la Ciudad de México, que sin haber una escasez real, esta se provocó a través de escenas de pánico, de gente que quería su tanque lleno a como diera lugar, y esto trae una percepción que en términos generales creo que no es lo más conveniente para empezar este año. Es sin duda un problema que se originó por la falta de claridad de parte de Petróleos Mexicanos. Es por supuesto también una realidad que tiene que ver con la manera como se comunican las cosas. Es decir, por un lado tú te empeñas en señalar que no hay un problema de abasto, y por otro lado pues las imágenes son contundentes, ¿no? Filas de 1 kilómetro de personas tratando de abastecer su coche. Imagínate, Pedro, lo que significó particularmente en el caso de los estados más afectados, que esta medida se tomara en el regreso de vacaciones, el inicio de clases, en fin. La verdad fue un momento, me parece, muy, muy inoportuno, y sobre todo el que no se haya generado información para que la gente tomara previsiones, y que, como tú dices, una medida que puede tener la mejor de las intenciones y estar plenamente justificada, pues lo que generó fue una afectación directa a quien menos lo merecía, que son los ciudadanos. Yo recuerdo, Enrique, estabas muy chamaco, 1992, me enseñó el entonces Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, un tubo perforado de una gasolinera en el sector Reforma de Guadalajara, que trajo por consecuencia la muerte de más de 200 personas. El presidente era Carlos Salinas de Gortari. Ahí, en tiempos del presidente Carlos Salinas de Gortari, empezó, desde mi punto de vista de periodista, te lo puedo consignar, empezó el robo de combustible. Y ahí también hubo un cambio muy importante en ese gobierno, que fue el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Pemex, era Laquina, y pasó a Carlos Romero de Champs. Pienso, como tú, que no solamente tenemos que saber que el problema del huachicoleo se resuelve, sino que también, si el año pasado hubo 60,000 millones de
pesos en pérdida para Pemex. Alguien se los quedó en la bolsa, Enrique. Tenemos que saber de qué se trata y si hay un contubernio entre autoridades de Petróleos Mexicanos, de la propia federación o de los estados o del sindicato con Petróleos Mexicanos, y si los guachicoleros son simple fuente ovejuna, el pueblo, o estamos hablando de una organización integral. Creo que ese es el gran tema pendiente, Pedro, después de haber, creo, entendido todos el tamaño del problema, la manera como Pemex permitió que este asunto fuera creciendo con el paso de los años, la manera como negligentemente, me parece, se permitió que se abusara de esta manera de la infraestructura de Petróleos Mexicanos, pues yo lo que espero es que alguien de veras de buen nivel pague las consecuencias de sus actos. Este asunto no puede haber sucedido sin la complicidad de autoridades, eso es claro, y lo que yo creo es que en este tipo de asuntos pues se pone en evidencia una vez más la necesidad de que en este país no haya ni perdón ni olvido, que los mexicanos lo que queremos es que quienes hayan transgredido la ley, quienes abusaron de sus puestos, quienes generaron este tipo de situaciones, pues paguen las consecuencias de sus actos. Entonces, creo que va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar, insisto, me parece que la decisión del presidente es una decisión que hay que aplaudir, que hay que reconocer, pero sí creo que no haber entendido lo que significaba cerrar la fuente de abasto para la segunda ciudad más grande de México, en este caso de Guadalajara, pues me parece un acto de ingenuidad o de falta de visión, porque lo que sucedió pues no es más que la consecuencia, insisto, de no haber entendido que la operación de un sistema de distribución tan grande, tan pesado como el que tiene Jalisco a través de pipas, pues iba a generar serios problemas. Y bueno, pues lo que importa ahora es que este asunto se resuelva, que se pueda regularizar. Vamos a estar monitoreando, tenemos un esquema de seguimiento que estamos haciendo con la Unión de Gasolineros, y bueno, pues estaremos reportándole también a la gente cómo va evolucionando la estrategia de Pemex, esperando que las cosas caminen correctamente. Y también yo creo esperando saber quiénes son los protagonistas que se han venido beneficiando por sexenios completos de este enorme negocio, que es un robo a la nación, que es un robo a nuestra tranquilidad de conciencia, y que no puede ser que cada vez de que haya una actividad de lo que sea en nuestro país tenga que haber actos de corrupción. Yo aplaudo como tú esta idea de que el presidente ataque el huachicoleo, pero estas ocurrencias y estas ideas que nos hacen ver una falta de táctica y de estrategia me parecen lamentables, imperdonables, sobre todo, como dices tú bien, empezando un año, empezando la actividad, las escuelas, la actividad plena en la economía. No podemos tener a un país paralizado, menos cuando somos una de las potencias petroleras más grandes del mundo. Es inexplicable. Y bueno, nada más una última cosa, Enrique, ¿qué pronóstico tienes? ¿Cuándo vamos a tener esto, digamos, relativamente normalizado, si es que lo platicaste ayer con el director de Pemex? Es difícil de prever, Pedro. Yo creo que lo que a mí me genera muchas dudas es que exista la capacidad operativa y logística de mantener este ritmo de trabajo con pipas en todo el país. Y lo que yo empiezo a ver es que en algunos lugares ayer platicaba con algunos gobernadores que estuvimos en el Congreso con el tema de la Guardia Nacional, y me decían que lo que empieza a generarse en la población es el miedo, el temor a que esta situación pueda empezar a afectar a otras entidades federativas, y que la gente empiece a realizar compras, pues yo no sé si de pánico, pero cuando menos compras de precaución, y eso pues me parece puede empezar a generar otro tipo de problemas. Y creo, insisto, que es un momento en el que Pemex necesita tener una estrategia de comunicación muy eficaz, muy oportuna, que la gente sepa la realidad, que entendamos qué es lo que está sucediendo, y en el caso particularmente del estado de Jalisco y muy en especial de la ciudad de Guadalajara, lo que nosotros vamos a hacer es monitorear la capacidad de respuesta de Pemex, y estaremos informando día con día de cómo va el operativo, para que si se puede hacer algo, si hay algún problema, si hay algo que no esté funcionando, pues seamos nosotros también, aunque no nos toca esa responsabilidad, pero los que estemos diciendo a la Pemex que las cosas no van caminando. Estaremos muy atentos, Pedro, y por supuesto tratando de que la información fluya de manera correcta. Yo estimo que pudiera ser, si se mantiene el ritmo de los 94,000 barriles diarios de manera constante, yo estimo que al final de la semana pudiéramos ya tener cuando menos regularizado la capacidad de operación de las gasolineras de nuestro estado.
Y también decírselo al presidente. Fíjate, tengo aquí el último comunicado, el más reciente que presentó Pemex, y dice claramente: no hay desabasto en México. Cuando lo dice Pemex, cuando lo dice el presidente, y nosotros vemos, tú como gobernador, nosotros como periodistas, los vemos en las calles, las enormes filas, el enojo, el pánico que todo esto representa, la ineficacia operativa de las organizaciones encargadas de distribución de productos, de servicios, de todo, nos encontramos con un país semi-paralizado en medio de esta desinformación, en donde se niega un hecho contundente. Aquí estoy presentándole al público el comunicado y dice: no hay desabasto en México, hay suficientes inventarios. Me parece bien que los haya, pero si están en lugares de depósito y no de distribución, pues puede haber las reservas que tú quieras, que por cierto dice Pemex que tiene reservas para 10 días en gasolina, y hasta donde yo tengo información no tenemos reservas para más de 3, pero bueno, eso ya son detalles que tendrán que ser zanjados con el tiempo. Estaremos en comunicación, si tú me lo permites, gobernador, para que sigamos dándole a tu público, a tus gobernados en Jalisco y al público en lo general en México y en los Estados Unidos. Aquí nos preguntan mucho por esto, información puntual sobre lo que sucede en nuestro querido país al principios de este año. Gracias, Enrique, por tu presencia. Así será, Pedro, cuentes con nosotros y gracias por el espacio también para poder aclarar estos temas. Y como dices, nada más de mi parte para finalizar, Pedro, creo que el poder aclarar los conceptos que cada quien tenemos, pues es algo importante, porque si decir que no hay desabasto de esa manera, me parece a la ligera, es una idea que contrastas con lo que vemos, como tú dices, todos los días, con el 70%, imagínate, el lunes en la mañana teníamos el 70% de las gasolineras de la ciudad con un problema de operación parcial o de cierre total. Si eso no es desabasto, pues entonces yo no sé cómo debemos de entender esta situación, pero bueno, hay que enfrentarla, y de nuestra parte lo que vamos a hacer es tratar de colaborar con el gobierno de la República para que este asunto se solucione e informarle a la gente cómo vamos. Te agradezco mucho la oportunidad, Pedro, y te mando un abrazo. Señor gobernador, igualmente, gracias.